Que voy a comenzar el día de hoy es sobre el reposo. Y cuando estaba estudiando la Biblia acerca de ese tema, me di cuenta de varias cosas que quisiera confesarles a ustedes. Y muchas veces, por el hecho de que enseño la palabra, de que doy clases, llego a considerar que eso yo lo vivo, que yo lo hago. Y me di cuenta que no. Que poco a poco me fui volviendo religioso. Y un religioso es una persona, y lo digo con vergüenza, que sabe, que conoce, que le enseña a todos, pero que da por hecho que él lo vive y que lo hace, cosa que no es así, cosa que es una mentira. Y es tan difícil el darse cuenta de nuestra condición, donde nosotros creemos porque enseñamos o porque transmitimos algo, que eso ya está escrito en nuestro corazón. Y no es así. Y estaba orando y pidiéndole al Espíritu Santo, aprendí de tu palabra lo que es la palabra. ¿Se acuerdan que dedicamos varios domingos para la palabra? ¿Han intentado ponerlo por práctica? ¿Verdad que es archi, recontra, super, arqui difícil? Aracni difícil. Y cuando queremos hacer las cosas, nos damos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra verdadera incompetencia. Bueno, no les voy a hablar de ustedes, de mí. Y es cuando oraba y le decía, Señor, de verdad no puedo. De verdad me es muy difícil. Y a veces hasta le decía a mi esposa, quisiera estar mudo, para ya no lastimar, para ya no ofender, para ya no señalar, para ya no, mudo. Pero me di cuenta que tampoco puedo estar mudo. Entonces mi oración era, Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Y ahora, cuando me levanto, es mi oración y le digo, Señor, sin ti va a ser muy difícil. Voy a lastimar, voy a ofender. Ayúdame, Señor, para guardar mi corazón. Y yo quiero poner esto en su corazón porque no por el hecho de que algo conozcamos o algo entendamos, quiere decir que lo vivimos o que lo hacemos. Porque después se vuelve como algo externo, algo simpático, pero ya no soy responsable de nada. Y eso no es cristianismo. Eso no es una vida de fe. Eso no es Jesucristo. Y el tema que voy a empezar el día de hoy, lo digo con vergüenza, era un tema del día de reposo que no había profundizado ni lo había estudiado, porque según mi Biblia, la Biblia de Herón, pues no era algo importante o significativo. Y me di cuenta que muchas veces yo estoy construyendo una Biblia de algo que la palabra de Dios es la única palabra de verdad. Y estaba haciendo y poniendo cosas que a mí me parecen y que a mí me placen por encima de la palabra de Dios. Y voy a dar esta enseñanza no porque lo viva, porque lo había yo bloqueado, ignorado y no le había dado la importancia.
Y ahora que lo estaba estudiando y que estaba meditando en ella, me di cuenta de mi pecado. Me di cuenta de la condición de mi corazón. Yo quisiera ponérselos en su corazón a ustedes para que cada uno le hable el Espíritu Santo como me estuvo hablando a mí, y cada uno de ustedes se puedan ver, se puedan dar cuenta en su corazón y puedan pues ser confrontados por Él para tu propia bendición, para tu propia edificación. Y quisiera comenzar con una oración el día de hoy, porque sin la ayuda de Dios son palabras nada más, son conceptos, son ideas, pero no es mi palabra, es la palabra que está en la Biblia, lo que vamos a considerar el día de hoy. Y yo quisiera orar para honrar a su palabra y para honrar la bendición de lo que Dios está estableciendo. Y antes de orar, déjenme poner mi máquina bien, porque mi esposa me enseñó para no gastar pila. Y ahora me la arregló para que en 3 minutos se apague. Y ya se me apaga. Y luego digo, ¿dónde estoy? Está todo apagado. Creo que es un tiempo muy especial para Fuente de Vida, desde la cabeza hasta abajo, donde se nos está dando la oportunidad de arreglar nuestra vida, dejar de ser religiosos, dejar de hacer las cosas por tradición, por costumbre, porque así se dice que se debe de hacer, dejar de ser de esa manera. Y algo que aprendí en una congregación que estuve, me decía, le decía a una persona que estaba encargada de matrimonios, oye, ¿y por qué estás en este ministerio de los matrimonios? Era una mujer. Dice, porque mi vida estaba hecha a pedazos. Mi matrimonio estaba hecho pedazos. Y vi el poder de Dios y vi cómo el Señor volvió a rescatar mi matrimonio, que estaba en el bote de la basura, y ahora ha sido sanado, restaurado y rescatado, y quiero bendecir a la gente para esto. Una actitud de servicio. Y algo que les animo, los ministerios no son para que seas un líder, porque normalmente buscamos el ser reconocidos, el que la gente nos vea y manejar a la gente. Estamos quitando eso. Hay muchos lugares donde todos podemos servir. Los ministerios es para servicio, para ver en qué puedo ayudar, en qué puedo hacerlo y en qué voy a servir, donde Dios ha hecho algo muy grande en mi vida y yo lo quiero pasar a otras personas para que ellos también sirvan. ¿Me entendieron? Eso es quitar la religiosidad. Cuando yo estoy buscando el que me oigan, el que me vean, todo eso, estoy buscando mi propia gloria. Cuando yo busco el que vean a Cristo y lo que Cristo hace en sus matrimonios, en sus hogares, en sus vidas, en sus familias, yo estoy viendo la gloria y buscando la gloria de Dios para otros. Como anhelo con todo mi corazón que todos podamos entender este nuevo mover de parte de Dios, y que nuestro anhelo no es que me vean que yo soy muy bueno en hacer las cosas, que soy perfecto en entregar las cosas, sino que vean a un Cristo, a un Dios, y que yo casi no me vea. Y entre menos nos veamos, más vamos a glorificar a Dios, más vamos a exaltar a Dios. ¿Me van entendiendo el nuevo sentir de Fuente de Vida? Cómo en este nuevo sentir y en este fluir de Dios, lo importante, ¿quién es? Él.
Y si Él es lo importante, yo no me veo. Él se ve. Y la gente me ve como una persona que le estoy apoyando para desarrollarse, que le estoy bendiciendo para que se levante, que le estoy fortaleciendo para que se acerque a Cristo y Cristo haga la obra en su corazón. ¿Me entienden, mis amados? Es un cambio muy fuerte, porque caí en la religiosidad, caí en el activismo, caí en muchos errores que ahora que Dios me los ha mostrado, estoy haciendo ese cambio desde mi corazón, porque no se puede pasar algo si no ha ocurrido en mi corazón. Entonces quisiera que el Señor fuera tratando en el corazón de cada uno de ustedes, porque Dios los creó y los formó con un propósito. Cada uno de ustedes tienen un propósito, tienen un talento, tienen un don, tienen algo que Dios ha puesto en su corazón, que lo puedan encontrar, para eso ponerlo al servicio de la obra, para el reino de Dios y para que podamos alcanzar a miles y miles de personas. Así como Dios, cuando empecé el auditorio, veía todo el auditorio ya construido, cuando todavía estaban las bases poniéndose. Y cuando vino el del techo, no había techo, estaba todo desarmado. Yo le dije, mira, el año que entra está terminado. A los 2 años, pasaron 10 años después, ¿no? Es ignorancia. Ahora yo veo en mi corazón este auditorio lleno varias veces. Le digo, Señor, gracias porque tú lo haces. Cuando Dios nos los da y lo pone en el corazón, le decimos gracias, Señor. Y no quiere decir que no pasemos por tiempos difíciles, por cosas difíciles, por situaciones difíciles, porque todo eso nos permite crecer y madurar. Y cuando lo veo en mi espíritu lleno, ya no digo mañana, pero digo, está lleno varias veces, porque Dios así lo quiere hacer y así lo estableció por algo. Entonces yo les animo a que vean las cosas de Dios. Así como Dios nos dio algo imposible, una isla que todos andan buscando por dónde queda. Así como Dios nos dio ese lugar, pues era algo imposible también para nosotros. Pero Dios lo hizo. Y nos vamos a gozar ya cuando esté acabado eso. Entonces, yo les animo a que su corazón cambie de verse ustedes y de ser servidos ustedes a ver a Cristo y a servir a Cristo. ¿Me entendieron, mis amados? Ok, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su presencia de su Espíritu nos ministre a nuestro corazón el día de hoy. Señor Jesús, qué bien que me conoces. Qué bien que sabes la condición de mi corazón. Espíritu Santo, yo solo no puedo. Ni siquiera me veo como estoy. Veo lo que quiero y lo que me conviene, y no el todo en mí. Y cuando veo lo que no hay en mí, me produce crisis, me produce dolor, y puedo ver que como no está en mí, es algo muy difícil para mí. Por eso clamo a ti en esta mañana, que seas tú, Señor, el que me des la fortaleza para actuar en la fe que me has dado y pueda moverme en lo que era imposible para mí, para actuar conforme a tu verdad, a tu palabra en mi corazón. Espíritu Santo, háblame, ministrame. Así como le hablas a cada persona, que yo no me quede sin recibir de tu palabra. Ministrame a mi espíritu. Ministrame a mi corazón. Tú eres mi luz. Y esa luz me permite
ver tu verdad. Me permite ver tu corazón. Y al verte a ti, me veo a mí y veo lo que tú vas a hacer en mí. Y te doy gracias el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es una serie que voy a estar tratando varios domingos acerca de lo que es el día de reposo. Y ese día de reposo, estudiando, me di cuenta que es muy importante para Dios. Y si es muy importante para Dios y lo pone en su palabra, es que es muy importante para ti y para mí. Tiene muchísima importancia. Y empieza Dios a hablarnos acerca del día de reposo en el comienzo, cuando Dios está creando el universo que conocemos el día de hoy. Y Dios empieza a crear y a darle dirección a todas las cosas. Y lo vemos como Dios crea este universo y le llama días a todo ese proceso donde crea y desarrolla todas las cosas. Vemos como Dios, cuando va creando, dice que Él declara su palabra y las cosas serán hechas. Y llega al sexto día, y en el sexto día Dios creó al hombre. Y después de que crea al hombre, Dios empieza a ver toda su creación. Y dice en el Génesis 1 al final, y Dios creó el séptimo día. Y se acaba Génesis 1. Dios creando los tiempos, los periodos, como algo muy importante, donde en esos tiempos, en esos periodos, ocurren cosas. Pero en el séptimo día, Dios crea ese tiempo con un propósito, con una finalidad, pero no vemos que esté formando o creando ya cosas o personas, sino que vemos que en el sexto día, después de haber creado al hombre, Dios le dice al hombre todas las cosas que debe de hacer y cómo debe de hacer todas las cosas y la responsabilidad que le da al hombre y cómo Dios lo pone sobre toda la creación. Lo puedes ver al final de Génesis 1. Y dice, comenzando Génesis 2, en el primer versículo, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Está hablando de la creación de todos los seres que Dios les dio vida. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. A Dios nos dice que en el séptimo día su obra la termina, pero no vemos como los 6 días que Dios haya creado cosas o seres, sino que dice que en el séptimo día Dios creó todo lo que hizo y dice, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo y bendijo Dios. Eso es diferente de todo lo que había hecho, porque en el día 1 al día 6, después de que Dios hace las cosas, dice, y Dios vio que era bueno lo que había hecho. Y pasa otro día y vio Dios que era bueno lo que había hecho. Pero en el día séptimo no dice y vio Dios que el día séptimo era bueno, sino dice que Dios bendijo, declaró como una bendición ese día. Y dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Y a veces entendemos reposo de toda la obra como que Dios se dio una cansada extraordinaria
de que estaba haciendo los cielos, el universo y todo lo que tuvo que haber desarrollado en su sabiduría, en su poder, en su majestad y en su amor, todas las cosas, como que quedó muy agotado y muy fatigado. Eso no dice la Biblia. Eso muchas veces nos los inventamos nosotros. Dios es el Todopoderoso. Está diciendo algo diferente. Dice que en ese séptimo día Dios empieza como que a considerar toda la grandeza de lo que había hecho, a disfrutar, a gozarse en que Él es el Creador y Señor de todo lo creado, que Él es Dios y Señor, y por eso se santifica, porque es Él mismo a través de su obra y de su creación. Y que Él será santificado en medio de toda su creación, cuando tú y yo descansamos y reposamos en un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor, de misericordia, de poder, de magnificencia, y que nosotros entramos en ese mover de Dios donde Él tiene y Él ha hecho y Él ha desarrollado todas las cosas, y lo vemos a Él como el Señor de todas las cosas, de toda la creación. Dios no necesitaba tomar un tiempo para agarrar fuerzas. Dios no necesitó, porque se le saturó su divinidad. Aquí decimos, se me saturó la cabeza y necesito desarrollar nuevas ideas. No, Dios no tenía ese problema. Pero Dios llama a ese tiempo donde Él es Señor, donde Él está siendo glorificado, le llama reposo. Entró en ese reposo y santifica, aparta. La santificación nosotros lo vemos como la expresión de lo que es Dios, que es amor, que es magnificencia, que es belleza, que es armonía, que es paz. Eso es la santidad de nuestro Dios. Él es toda esa belleza y toda esa magnificencia. Y cuando yo entro en ese día de santidad de Dios, yo estoy reconociendo, porque soy criatura, estoy reconociendo ese amor, esa magnificencia, esa belleza, esa armonía, esa misericordia que Dios manifestó para con nosotros. Y vemos su grandeza, vemos que Él es el Creador, Señor y Santo por todos los siglos. Y crea al hombre Dios. Y vemos cómo el que está llevando todas las cosas a cabo es nuestro Dios, en quien nosotros creemos y en quien nosotros confiamos y descansamos. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento que yo no había entendido, me había costado mucho trabajo entender. Y en este pasaje en el Nuevo Testamento espero poder ayudarte a entender este concepto que nos toca a nosotros como criaturas, como hijos de Dios. Y este pasaje se encuentra hablando de un hombre que estaba muerto y que Jesucristo va para resucitarlo. El hombre tenía 4 días de estar muerto. Su olor era a fetidez, porque estaba descompuesto el cuerpo. Ya estaba enterrado ese hombre. Su cuerpo ya estaba completamente destruido. Pero cuando llega Jesucristo y declara la palabra, ese cuerpo podrido, ese cuerpo muerto, destruido completamente, y la persona que ya no estaba en ese cuerpo escucha la voz de Jesús y vuelve la persona al cuerpo de Lázaro, y el cuerpo escucha la palabra que es vida y vuelve a tomar vida todo el cuerpo.
¿Cómo? Nunca lo he. Cuando vaya allá le voy a preguntar cómo. Pero tomó vida todo el cuerpo y la persona regresa. Y ahora obedece cuando Jesús le dice que salga de la condición de la oscuridad. Y vemos cómo la muerte, los lazos que tenía sobre Lázaro, tuvieron que soltar a la persona, y cómo es vencida la muerte por la palabra de Dios. Y lo suelta a esa presa que tenía, que ya estaba en putrefacción, vuelve otra vez a la vida. Pero se va Jesús, y 6 días antes de que venga la Pascua, Jesús decide visitar otra vez a sus amigos. Y pues la María y la Marta le organizan una pachanga de aquellas. Va a venir el Señor. Vamos a hacer una fiesta, pero de gala. Saca los manteles, saca los mejores platos, todo lo que tengas, porque viene Jesús. Y es un evento donde toda la gente quiere ir. Y donde toda la gente quiere estar. Porque quieren ver al que resucitó al muerto, y otros quieren ver al muerto vivo. Y entonces todos querían estar en la pachanga, no por la pachanga, eso era lo de menos, sino porque había algo. Ahora Lázaro, el que estaba muerto, ahora está con vida, pero no lo hemos visto, nada más nos los platicaron. Yo lo quiero ver. Lázaro ahora es tan interesante como Jesús. Me gustaría preguntarle a ese Lázaro, ¿qué onda ya? ¿Qué onda, Lazarito? Platícanos. Y entonces, pues a ver si me toca sentarme al lado de Lázaro. También Lázaro ahora es tan peligroso como Jesús. Y ahora vemos que Lázaro se vuelve tan efectivo como Jesús para evangelizar, para traer otros al reino de Dios. Todos quieren ver a Lázaro, quien confiaba en Jesús, para ellos también confiar en Jesús, como confió Lázaro en él. Algo tenía Lázaro, pero otros querían matar a Lázaro, así como querían matar a Jesús. Lo querían acabar para que se acabara todo. Se había convertido entonces Lázaro como un imán para traer a la gente al reino de Dios y que la gente conociera cómo es el reino de Dios. Todo ahora estaba como preparado en esa región. Si gustan acompañarme en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el primer versículo dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Si saben qué pasa después de la Pascua, ¿no es cierto? Después de esos 6 días viene la crucifixión, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una pachanga, una cena. Marta servía, pues Marta nunca dejó de servir. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces vemos que está Jesús, y al lado de Jesús está reposando en la mesa también Lázaro, haciendo todo sin decir nada. Toda la gente viendo a Lázaro, a ver si tenía todavía arrugas o no, a ver si había algo, haciéndolo todo sin decir una sola palabra. Como diciendo Lázaro, ahora yo sé quién tiene el control, quién es el creador de todas las cosas. Lo he vivido, lo he experimentado, y yo soy el reflejo de la santidad de un Dios todopoderoso.
yo soy. Es Lázaro, ese reflejo de Dios. Está diciéndoles a todos, yo estoy en el reposo de Dios, porque creo que es el creador de todas las cosas. ¿Qué harías si tú fueras Lázaro? ¿Cómo sería tu vida si te resucitan después de 4 días de podrido? ¿Cómo serías? ¿Te darías cuenta que ya no tiene poder sobre ti la muerte? ¿Te darías cuenta que hay un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, que Él tiene poder sobre todas las cosas? ¿Estarías en la mesa angustiado diciéndole, Señor, no sé cómo voy a hacerle para mañana, porque la economía está medio difícil, Señor? Tengo tantos proyectos y Lázaro sacando eso. No, Lázaro estaba descansando, creyendo que había un Dios que era todopoderoso. Eso estaba haciendo Lázaro, ese Dios todopoderoso. ¿Podemos entonces dejarle el gobierno del mundo donde nosotros vivimos a Dios? ¿Podemos confiar que Dios puede tomar el control de todo el mundo, de todo el universo donde estamos nosotros y somos parte de Él? ¿Podemos hacer eso? Como que a veces nos cuesta trabajo, pero les quiero platicar una anécdota, por decirlo así. Había un hombre que era un padre joven, ya saben cómo son los padres jóvenes. Y ese padre joven tenía un hijo, tenía su niño, 5 años. Y el papá estaba en su recámara, tenía su escritorio y estaba haciendo su trabajo, pero su mamá se había ido y él tenía que cuidar a su pequeño. Y como todo pequeño de 5 años son canela fina, donde pica, donde se pueda. Y el niño, con un ojo al niño y con ojo al trabajo, y no podía concentrarse para resolver y tomar las decisiones y administrar lo de su trabajo que iba a realizar. Ya no sabía cómo hacerle con el pequeño. Y entonces en esa desesperación dice, ya sé qué voy a hacer. Agarra una revista, corta una hoja donde estaba el mundo ahí fotografiado. Se veía todo el universo verde, café, la tierra, y lo corta en pedacitos. Y le dice a su hijo, te tengo un nuevo juguete. Ay, qué buena onda, papi. Te tengo un rompecabezas. Y le da los pedacitos de la hoja. Y le dice, ahora sí, vete y arma el rompecabezas. El niño lo toma como algo asombroso y como un reto y dice, sí, voy a armar el mundo, papi. Y entonces el papá dice, siéntate ahí y ármalo. Y dice, ahora sí voy a poder trabajar tranquilo. A los 3 minutos se levanta el niño y le dice, mira papi, ya lo armé. Y el papá le dice, oye hijo, ¿por qué lo hiciste tan rápido? ¿Qué fue lo que hiciste? Ay, muy fácil, papi. Mira, al revés viene la foto de un hombre. Y entonces, pues junté la foto del hombre. Así que si pones en orden a la persona, pones en orden a todo el mundo. El problema no lo tiene el mundo, sino que la persona no sabe ni por dónde está. Aprendemos eso. Ni tú ni yo tenemos todo el conocimiento para poner en orden nuestra vida. Y muchas veces picamos aquí, picamos allá, picamos acullá. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para nada. Pues porque no está en orden nuestro corazón. No tiene un equilibrio y no tiene una dirección porque no hemos confiado en nuestro Dios como el creador de todas las cosas. Y nosotros muchas veces, yo muchas veces pensé que tener el día de reposo, pues voy a reposar cuando esté enfermo. Y reposo porque pues no tengo fuerzas para hacer alguna otra cosa, ya estoy tirado en la cama.
y no me puedo mover y me cuesta trabajo y me duele el cuerpo, hasta los pensamientos, todas las articulaciones, soy consciente de ellas y digo, estoy reposando. No, eso no es reposo, eso se llama recuperación por abuso. Entonces a eso Dios no le llama reposo. El hecho de que dejes de hacer actividades porque tu cuerpo ya no puede, no quiere decir reposo, entendámoslo. Miren, en el Antiguo Testamento vemos a un hombre que quiere, que Dios le pone en su corazón el que vaya y reconstruya otra vez los muros de la Jerusalén que estaba derribada. Y sabemos que Dios escoge siempre a un Nehemías. Y ese Nehemías, Dios nos está hablando de que es una como semejanza de lo que es el Espíritu Santo. Y Nehemías empieza a edificar la ciudad. Y a toda la gente del pueblo que estaba en ese lugar, que era el pueblo que no la hacía, el pueblo que no podía, el pueblo que tenía muchas deficiencias y muchas cosas, Dios lo pone ahí para trabajar con ellos. Y pone a los que sí tenían la economía y todo eso, que ellos querían ser diferentes del pueblo. Pero Nehemías los ve a todos por igual. Y dice en Nehemías en el capítulo 13, en el versículo 15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban el lagar en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. ¿Qué le está diciendo Nehemías? Miren, veo que todos los días siguen trabajando. Veo que viven y están destruidas, caídos los muros, no hay esa contención, no hay un pueblo, no hay una nación. Y veo que uno de los errores tan grandes que están cometiendo, que la Biblia le llama pecado, es que ustedes no toman un día como un día sagrado, sino que todos los días están en su activismo, en su estrés, en sus actividades, y no toman ese reposo que Dios nos mandó que tuviéramos. Y no están descansando en ese día. Y entonces están pensando que por tu esfuerzo, por tu habilidad, por tu capacidad, por tu destreza, vas a obtener más cosas que confiando en tu Dios, en su poder y en su grandeza y en su amor. Y eso es un gran mal que están haciendo ustedes, porque Dios nos ha dado todas las cosas que tú y yo necesitamos. Entonces le está diciendo, es que hay un principio aquí en este día que Dios está ordenando. Yo no sé si podamos ver este principio. Vimos nosotros y hemos hecho hincapié en el diezmo. Dios, ¿por qué creó el diezmo? Bueno, Dios como Padre y como Señor vio que tú y yo necesitábamos ser bendecidos porque Él nos ama. Y es una como recompensa donde reconocemos a Dios como nuestro dador, como el que nos bendice, y que no es por nuestros méritos ni por nuestro esfuerzo, sino porque es Dios el dador de todo lo que tenemos, y lo reconocemos y honramos a lo que Dios es
dando lo que a Él le pertenece. Y empezamos a desarrollar un carácter de hijos de Dios que no teníamos. Se forma un carácter. Y si se forma un carácter como hijos de Dios, se forma un pueblo para Dios, el pueblo de Jesucristo. Y es un pueblo que le cree a Dios, que es de Dios, porque no, el mundo no hace eso, solamente el pueblo de Dios, porque es el pueblo que le cree a Dios, es el que hace esas cosas. Y yo puedo hacer la misma pregunta: ¿para qué Dios puso un día como principio y puso como reposo? Pues la respuesta es la misma, porque Dios como Padre quería bendecirnos y que nosotros entráramos en ese reposo donde tú reconoces ese día que Dios es tu creador, que Dios es el que ha creado y que tiene control sobre todas las cosas de tu persona, de tu vida, de tus negocios, de tu familia, que Él es Señor sobre todas las cosas. Y ese día lo estás utilizando para meditar en la grandeza de tu Dios, en el poder de tu Dios, en la belleza de todas las cosas que Dios ha hecho para bendecirte como su hijo. No es para que a veces digo, no, pues es para el cine. Entonces, no digo que no te vayas al cine y que no te vayas a donde quieras, pero es un día muy especial que Dios le llama santo, donde nosotros apartamos para recibir todo lo que Dios hizo en nosotros. Cuando nosotros no meditamos, no hacemos un detente en la semana, no estamos dando por entendido y por hecho de que todas las cosas están perfectas y de que todo está bien y le puedo seguir y le puedo trabajar. Y no es así. Dios no está diciendo, eso que yo hice, tú lo necesitas bajar a tu corazón. Y cuando tú lo bajas, empiezas a ver a un Dios sobrenatural, a un Dios poderoso, a un Dios grandioso, a un Dios que lo puede todo y que Él sigue creando todas las cosas. Entonces, estamos sabiendo que Él es el hacedor de todas las cosas. Y aprendemos a descansar en Él. Y aprendemos a disfrutar de su obra que hizo a través de nosotros. Pero ese es Dios. Y es Dios el que está trayendo esa bendición para nuestra vida. Y por eso les dice en el capítulo 20, en el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás. Y a veces unos le ponen la mayor parte de tu trabajo. Toda obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas, y le agregamos, mucho trabajo en la obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque, como diciendo, por esta razón, cuando Dios dice por qué, es que hay una razón. Ahora nos va a decir, pues, qué es lo importante de todo eso. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué está diciendo? Que nosotros conmemoramos, que nosotros reconocemos que no venimos de la nada, que fuimos creados por Dios y que el creador de todo lo que existe es nuestro Dios. Eso hacemos en el día de reposo. Le estamos diciendo a todo el mundo, nosotros creemos en un Dios creador del universo, de las cosas, de los animales y del hombre. Y por eso honramos este día, porque el creador, el que tiene el control, no es mi trabajo ni mi esfuerzo, sino mi Dios, y por eso puedo descansar.
Por eso, cuando damos el diezmo, es un testimonio que estamos dándole a todo el mundo, que somos un pueblo y que estamos estableciendo lo que Dios implementó para los suyos y para que fuéramos un pueblo diferente de todos los pueblos. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, porque fuimos injertados por la fe y ahora en Cristo somos la iglesia, el pueblo, la nueva Israel. Y ahora somos parte de Dios, pueblo de Dios, santificado. Y lo reconocemos, lo honramos y vivimos como ese pueblo de Dios que es santo y que le cree a Dios. Cuando yo no reconozco a Dios como el creador, ni como el hacedor de las cosas, estoy angustiado, estoy estresado, estoy preocupado, porque no tengo un Dios creador, no tengo un Dios todopoderoso, no tengo un Dios misericordioso, no tengo un Dios que es amor. Y entonces sí, preocúpate, angústiate. Y cuando estamos preocupados y angustiados, pues todo el tiempo nos estamos durmiendo. ¿Sí les ha pasado? El que vive con mucho estrés, con mucho cansancio, con mucho angustia, pues parece pollo. Pues sí, no tienes un día para descansar, para reposar en tu Creador. Toda la carga la tienes que llevar tú, todas las angustias las tienes que llevar tú, todo el estrés lo vas a llevar tú. Ya se te enfermó una persona, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a estar? Y ahora ya, si antes no dormías, ahora menos duermes, porque pues tú la haces del que vas a resolver las cosas. Aunque no resuelves nada, nada más te duermes, te angustias y ya tienes úlcera. Cuando reposas en Dios, cuando crees que Él es tu creador, cuando crees y tienes la fe para saber que es un Dios sobrenatural, ahí tú tienes ese descanso. Están pasando cosas, están ocurriendo cosas, pero ese día es el día donde yo voy a considerar la grandeza de mi Dios y voy a considerar a un Dios poderoso. Dios hizo ese día para que ya no vivas estresado, para que ya no vivas con colitis o con gastritis, para que puedas descansar en el poder de Dios. Como padre y como un buen padre, Él quería bendecirte y enseñarte que Dios es tu Padre. Todos fuimos creados con la necesidad de tener un padre. ¿Y cómo nos gustaría tener un buen padre? ¿A poco no? ¿Cuántos les gustaría tener un buen padre? Bueno, ya se me murió, ¿no? Pero me hubiera gustado tener un buen padre, que me hubiera rascado, hasta hecho piojo, apapachado, que hubiera podido platicar con él y no nada más de cosas superficiales. Un buen padre. Y Dios está diciendo, yo soy ese padre. Allá abajo no lo hay. Están muy lastimados. Yo soy el que te va a hacer piojo, el que te va a dar palmaditas, el que siempre te escucho y te contesto. Yo te hablo y te digo las cosas. Pero ¿cómo le haces piojo a un niño que está? ¿Cómo le haces piojo? Ahí andas con él para hacerle piojo. Ni el piojo van a sentir. ¿Por qué? Porque no se queda quieto. Y le dices, ven, siéntate aquí. Y ya está sentado. Entonces, cálmate. No, es que tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas ideas que desarrollar. Yo soy tu papá. Yo te hice. Yo te formé. Tengo todo bajo control. Sí, pero te voy a dar, o sea, como que nos sentamos para decirle a Dios cómo haga las cosas. Cuando tú te sientas para ver cómo Dios hace las cosas, en la medida que tú y yo lo escuchamos y lo oímos en nuestro corazón,
Dios nos dio como hijos un día de pachanga a la semana, un día de fiesta. ¿A cuántos de ustedes les gustan las fiestas? No, así sí me gusta. Antes era un champiñón, o sea, un hongo, que me costaba mucho trabajo las fiestas. Y me costaba trabajo porque no fui formado en eso. Mis papás pues no nos festejaban cumpleaños y tampoco nos festejaban ninguna otra cosa. Entonces pues lo vimos como algo normal. Y entonces cuando alguien me decía, hay cumpleaños, yo decía, porque ya había un rechazo. Porque así crecí, así creí que estaba bien. Entonces cuando había una fiesta decía, ay, qué ridículo. Y luego happy birthday, happy birthday. No me gusta. Y luego las mañanitas, ay, y luego que las cante el ratón, ahí cuando va uno, happy birthday to you. Híjole, no, me erizan los cabellos que se me están cayendo. No quería eso, me daba vergüenza, me hacía sentir mal. ¿Por qué? Porque así fui formado. Pero Dios me está diciendo, yo quiero que disfrutes un día de la semana. Quiero que te goces en ese día de que yo tengo el control sobre tu vida. Que cada día de tu vida yo tengo el control. Que yo soy el que cuido de ti y hago las cosas. Es que estoy preocupado. Yo te voy a hablar y te voy a decir cómo hacer las cosas. Ay, qué lindo papá, ¿no es cierto? Ese es el que tú y yo tenemos. Un Padre Celestial, un Dios Todopoderoso. Y nos está hablando que en el séptimo día está expresando una historia de amor. Porque la esencia de Dios es el amor. Toda la creación es la expresión del amor de Dios. Y en ese día me estoy llenando mi corazón de ese amor, de esa esencia que necesito para seguir los siguientes días de la semana. Cuando decimos, es que me cuesta trabajo reconocer. Yo, pues eso de que Dios es el creador de todas las cosas, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero no vivimos como sus hijos. No vivimos como que Él es el Señor de todo y no reposamos de la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Y no confiamos que Él es el Señor y creador de todas las cosas. Y empezamos acá a hacer todas las cosas para tratar de resolver y lograr más cosas cuando no es así. Vemos nosotros cómo Dios nos dio 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son para que nos vaya bien. Y esos 10 mandamientos, pues los conocemos nosotros desde pequeños. Y en uno de ellos nos dice que honremos, que respetemos, que tomemos el día de reposo. ¿Sí lo recuerdan? Pero sabemos muy bien, no robarás. Bueno, sabemos que no debemos de robar. No adulterarás. No, pues también sabemos que no. No codiciarás. No, también. No matarás. No, pues lo sabemos re bien. Y decimos, yo cumplo con el 90% de lo que dice. Pero el 10%, ese como que no, eso del reposo como que no. Pero lo que estamos haciendo no es poner en primer lugar a nuestro Dios. Cuando tú y yo no reposamos ese día, no estamos honrando lo que Dios honra, su grandeza, su creación, su reflejo de su gloria, que es su santidad. Nosotros no nos detenemos para honrar ese día. A veces ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, pero tenemos otros dioses delante de Él. Nuestro proyecto, nuestro trabajo, nuestro desarrollo, porque tenemos mucha fuerza, pero no es así. No estamos considerando que es Dios el que nos da todas las cosas. Vemos en la Biblia que hay
tres tipos de leyes. No sé si te habías fijado en el Antiguo Testamento. Una es la ley moral. La otra es la ley judicial, de cómo se deben de hacer la otra. Y la tercera es la ley ceremonial. La ley moral, dentro de la ley moral están los 10 mandamientos. Y luego viene la ley judicial. Si no hace esto, lo vas a apedrear y lo vas a matar. Y vas a hacer esto, y viene la ley judicial. Luego la ley ceremonial, de todas las ceremonias que deben de llevar a cabo todo su pueblo. Vemos que en la ley moral nos dice, guardarás el día de reposo. Pero ¿sabes qué es el único mandamiento que lo dice en la ley moral, en la ley judicial y en la ley ceremonial? Es porque es muy importante para Dios. Qué bueno que Dios nos abra nuestro corazón para estar siendo edificados conforme a lo que Dios establece. A veces como que nos cuesta trabajo entender y aceptar esto de Dios. Dice ahí, viendo otra vez a Nehemías, ahora en el 13, pero en el verso 19 dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ya les había dicho que guardaran el día, y está oscureciendo. Dije que se acercasen las puertas, que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les anuncié y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Miren, yo creo que era de una de las pandillas de los malos, el Nehemías. Porque mira lo que les dijo, si lo hacéis otra vez, les voy a echar mano, se les voy a dar una paliza. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Ay, ¿cuántos necesitan que les echen una mano? ¿Sabes? Nos está diciendo el Espíritu Santo que no entiendes que necesitas reposar. Te voy a echar la mano. Tú dices, ay, ¿cómo será echarnos la mano el Espíritu Santo a los suyos? Miren, en el versículo 25 cómo echa la mano, Nehemías. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos, herí y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Les digo, era de los malos. Era de una pandilla el Nehemías antes de conocer al Señor. Les arrancó pelos. ¿Qué pensarías si viene el Espíritu Santo y da una jaladita de pelos y se queda con el mechón en las manos? A veces necesitamos eso, porque seguimos de necios, haciendo las cosas de acuerdo a nuestra propia Biblia y no a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo viene y nos da una sacudidita. Y decimos, ¿por qué, Señor? Si yo soy la pura buena onda. Y otra jaladita hasta que te arranca los pelos. Ya te entendí, Señor. Ya entendí. Tu siervo oye. Oímos cuando se nos jalan y se nos arrancan los cabellos. Por eso creo que Nehemías era un tipo del Espíritu Santo que Dios usó para que su pueblo volteara los ojos a lo que era bendición, porque estaban desviándose. Él estaba construyendo no nada más muros, sino los fundamentos que hace que se levante una nueva Israel, un nuevo pueblo, una nueva nación que aman a Dios. Así como Dios lo está haciendo con Fuente de Vida, que está cambiando desde la base, desde toda la estructura, para que seamos una nación que honra y que ama a Dios y que bendice a Dios. Entonces captamos que el descanso es una bendición de parte de Dios. Dice, así que guardaréis en Éxodo 13:14 el día de reposo, porque santo
es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Dios. No nada más para que te rasques los piojos, sino para que veas al Dios lo que ha hecho en ti, lo que ha pasado en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de vivir, lo que Dios ha hecho en tu casa, con tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, y lo puedas honrar y le puedas decir: Señor, gracias, porque tú eres mi Dios. ¿Estamos honrando a nuestro Dios? Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Somos la nueva Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Es algo que Dios estableció para con su pueblo para siempre. Señal. En eso van a reconocer que hay un Dios en fuente de vida. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. Es un pacto perpetuo, y nosotros como pueblo de Dios injertados en la Israel celestial, ahora nosotros honramos ese día. Es un tiempo para que tú recibas inspiración. Yo no sé si te ha ocurrido que muchas veces estamos trabajando, escribiendo, y llega el momento en que ya se saturó uno, ya no tiene ideas, ya no sabe por dónde seguirle, y yo me paro y empiezo a papalotear por ahí, empiezo a pensar en otras cosas, y a darle gracias a Dios, y a ver las cosas de Dios, pero ya dejo de pensar en eso. El día séptimo es el día para que empieces a considerar y descanse tu cabeza, tu cuerpo y tu espíritu repose en Dios. Y puedes ver a un Dios creador, a un Dios poderoso, un Dios que te ama y te empieza a poner ese amor que necesitas, esa creatividad que necesitas para la siguiente semana, esa inteligencia que viene del cielo para resolver las necesidades que tienes y poderlo ver desde la perspectiva de Dios. Por eso, cuando te has fijado en gente que dice: ay, es que, y explota, ¿no? Y empieza a gritar: es que perdí el control, es que estoy muy cansado. No, el problema por lo que perdiste el control no es que estés cansado, es que no honras el reposo que Dios te dijo que tomaras. El problema no es el cansancio. El problema es que no estamos honrando lo que Dios nos está diciendo, porque Él nos creó y Él sabe que nuestro cuerpo, que nuestra alma y que nuestro espíritu necesita ese tiempo de estar con Él y de verlo a Él. Jesús nos los dice para que lo entendamos con claridad. En Marcos 2:27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que estaba tratando de explicarles? Ellos estaban hablando de que Jesús estaba quebrantando las tradiciones de los hombres. Y les dice: escuchen, ¿han entendido ustedes que fue hecho el día de reposo como un deber religioso? Y no es así. Yo no creé al hombre para el día de reposo. Yo creé al hombre para que reposara, no para que hiciera una religión de eso. Es que es el día de... No. Miren, pues el domingo es el día que más chambeo. Entonces pues yo digo: no, tengo que tomar otro día. Pero he sido un mal administrador, porque dije: voy a tomar los lunes.
Pero de repente los lunes ando viendo la construcción y los lunes tengo la red para no perder el tiempo, claro. Y empiezo a tener, y estoy brincando lo que Dios me dice, que tome un día para meditar todo el día en Él. Que si quiero chambear, pues lo tengo el domingo, porque yo el domingo trabajo. Pero que tome un día. No está hablando de que es el sábado, exactamente el sábado, no, ni el domingo. Que te tomes un día completito para meditar, para considerar lo que Dios ha hecho. Nosotros, la iglesia, toma los domingos. Y el domingo es un día que venimos a cantar, a adorar, a bendecir a Dios. Pero muchas veces sales de aquí para irte a los puestos, para irte a trabajar, para irte a hacer. No es así. Es para reposar, para descansar. Y es como Jesús nos dice, se creó el día para ti, no tú para el día. No seas religioso. Tiene un sentido. El día de reposo es una bendición, es un beneficio que Dios nos dio. Y mira, lo podemos ver. Dios le pone a David el que componga un salmo. Y compone un salmo para el día de reposo. Quisiera que me acompañaras en el Salmo 92. Y dice David, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacorio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tu mano me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. ¿Qué está diciendo? Este día es el mejor día porque puedo ver las manos de Dios. Puedo ver porque Dios me ha dado esa capacidad para discernir todas las cosas que Dios ha creado para mí. Y cómo es una bendición todo lo que Dios ha hecho. Y todo esto que Dios ha hecho, lo hizo para mí. Y yo quisiera cantar, quisiera tocar todos los instrumentos para darte las gracias y reconocerte. Pero dice algo especial en el verso 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Ese día de reposo, tú vas a tener una unción del Espíritu Santo fresca. ¿Qué es tener una unción fresca? Que lo que antes no era para ti una verdad, que lo que antes para ti no era importante ni significativo, que lo que para ti antes no tenía importancia, dice ahora, lo pude ver. Dios me ungió, me dio eso. Ahora eso que yo no veía como mío, ahora es mío. Tengo una nueva unción fresca. Me muevo en cosas que antes no me podía mover. Pero también dice, tengo la fortaleza para llevarlo a cabo. Me dio fuerzas como las del búfalo. Entonces Dios me está dando la fortaleza y la unción en ese día para ver cosas que no veía, para entender cosas que no entendía, para moverme en cosas que antes no me movía porque era un bloqueo, porque yo tenía creencias equivocadas, porque yo veía las cosas de una manera completamente diferente. Y ahora Dios me ha dado esa capacidad. Y no solamente para verlo, sino que también me ha dado la fortaleza para hacerlo, como la fuerza del búfalo. Entonces ya nada me detendrá. Y mira lo que dice en el verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ay, a tus 90 vas a ser un chamaco en el Señor. Vas a tener la fortaleza, el vigor, la alegría, porque la alegría es la vida. Y vas a tener ese gozo en tu corazón que cada día es para disfrutarlo. Y no vas a estar chochando. ¿Cómo estás? Ay, perdón, ahí estás. Pues no,
Vas a estar disfrutando, hablando lo bueno, hablando las bendiciones, hablando la prosperidad, viendo la mano de Dios, viendo cómo Dios se mueve en tu vida, en tu cuerpo, en tu persona, y estás viendo la grandeza de Dios. Y eres una persona alegre. Eres una persona a tus 80, a tus 90, que quieren estar la gente contigo, y no un champiñón que nada más vive en las cuevas, ahí guardado en su recámara, que nadie lo visite porque está con su cobertura ahí, que nadie lo toque porque el Señor le pone otro champiñón ahí al lado. ¿Para qué hizo Dios ese día? Para la gente justa y que ha sido justificada por Cristo. Dios nos justificó en la obra de Cristo. Dice Isaías 58:13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en el día santo. Mira lo que nos está diciendo Dios. Si ya dejas de hacer lo que se te pega la gana, en el día que Dios le llama santo, y lo llamares delicia. No, ya viene el día de reposo, híjole, no sé ni qué hacer. Que lo llames delicia. Ay, cómo estaba esperando ese día para disfrutarlo, porque es una delicia. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, mira, entonces cuando no estás hablando tus cosas, tus proyectos, tus problemas, tus necesidades, sino que te deleitas en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dice, entonces yo te voy a saciar, yo te voy a bendecir, yo voy a poner en ti la bendición que tú necesitas. Si te apartas y apartas ese día para honrar al Dios creador de todas las cosas. Dios está diciendo, deleítate, gózate, honra ese día, reposa ese día. Es algo tan sencillo, pero que muchas veces nos hace difícil llevarlo a cabo. Pero es algo que Dios nos ordena que nosotros hagamos. Y nosotros como pueblo suyo, como una nación apartada por Dios, para que todos sepan que nosotros tenemos a un Dios y que lo reconocemos como el Dios creador, vamos a honrar ese día y nos vamos a mover en ese día. Voy a hacer de ese día una fiesta, porque en esa fiesta voy a recibir muchos regalos de parte de mi Dios. Voy a tener una nueva unción fresca, donde Dios va a poner en mí grandes cosas que antes no valoraba, que antes no veía, porque ahora estoy reconociendo ese día al Creador de todas las cosas. ¿Tienes necesidad? ¿Tienes angustia? ¿Estás pasando por un momento difícil? A veces se nos enferma un familiar y nos dice, ¿qué tiene? ¿Gripa? No, un poquito más enfermo. ¿Es el hígado? No, tiene cáncer. Bueno, pues es como gripa para Dios. Pero para el que le cree a Dios. Al que no le cree, ponte a chambear, ponte a trabajar. No descanses, trabaja como mula rentada. Ese era mi versículo favorito. Mula rentada, sácale jugo, ponla a trabajar día y noche porque pues está rentada, ¿no? Ya el dueño es otro. No, trabaja como hijo de Dios, que eres merecedor de recibir una nueva unción cada día que tomas ese día como reposo, porque tu Dios te lo dio para bendecirte y para que tú y todo el mundo sepa que tú tienes un Dios
creador y hacedor de todos los milagros y de todas las cosas. Vamos a ponernos en pie y vamos a honrarlo. Nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, nos quiere bendecir. Y así como el principio del diezmo nos hace saber que somos hijos de Dios y pertenecemos a un Dios, que el proveedor de nuestra economía es Él, no nuestro trabajo ni nuestro esfuerzo, sino Dios, y que por eso lo damos y lo honramos, porque para nosotros tenemos esa fe para reconocerlo. Igual para el día de reposo. Reconocemos que el que tiene el control del mundo no es un presidente, no es un gobierno, no es un banco mundial de la economía, no, sino que el que tiene el control, estamos diciéndole a todo el mundo, es nuestro Dios. Por eso el mundo que no conoce al Dios que tú tienes necesita trabajar todos los días, como mulas rentadas. Pero tú y yo podemos honrar ese día y apartarlo. Yo no lo hacía como se los dije al principio, porque había construido mi propia religión. Pero ahora me avergüenzo delante de ustedes y de mi Dios por algo que yo no había tomado y que ahora que veo su palabra, nada más le digo, dame la fortaleza del búfalo para no quebrantar tu verdad y verla como es, para servir a tu pueblo, servirte a ti todos los días de mi vida. ¿Quieres vivir así? ¿Quieres honrar a Dios como Él lo dice? Pues vamos a pedirle su fortaleza. Padre, gracias. Gracias, Dios mío. Enséñame a hacer fiestas. Yo no sabía, Señor, ni siquiera si velas en el pastel, ni cómo la fiesta. Pensaba que era una aburrición y una pérdida y que no tenía significado y que no tenía sentido. Que era tirar dinero, que era tirar tiempo, que era tirar muchas cosas por mi ignorancia, por cómo fui educado. Y crecí con esas creencias, distorsionando y no valorando las riquezas que tú me muestras en tu palabra. Te pido perdón porque he vivido a mi manera, haciendo las cosas en mis fuerzas, creyendo que de esa manera te agradaba a ti. Y tú te agradas no por las obras que hacemos, sino porque obedecemos y actuamos conforme a tu palabra. Perdóname por mi rebelión. Perdóname por la rebeldía que transmití a tu pueblo. Hoy pido tu misericordia y tu perdón. Quiero comenzar por disfrutar con alabanza fresca, con adoración, bendiciendo tu santo nombre, Padre. Y hoy entrego toda mi religiosidad que fui poniendo y me fui imponiendo, creyendo que eso me acercaba a ti, y me di cuenta que poco a poco me iba alejando más de ti. Y ahora que me das esta nueva oportunidad, yo la quiero tomar. Yo quiero vivir para ti. Y quiero vivir en ti. Quiero vivir como hijo tuyo y disfrutar, aprender a disfrutar de esa fiesta el día que tú me has dado. Ayúdame a ser creativo en ese día que es para ti y que me gozaré en ti, porque tú eres mi creador y el Señor creador de todas las cosas. Y sé que honrando ese día, así como Israel lo declara, que es pueblo tuyo
y que honran ese día para decirle a todo el mundo que es tu pueblo. Yo soy la nueva Israel, injertada por la fe en Cristo en la nueva Jerusalén. Y ahora viviré honrando un día para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les voy a invitar a todos los que tienen una petición, una necesidad y que necesitan de oración, que pasen al frente. Vamos a estar orando por ustedes.